Ya, ahora mucha sí. atención. Dígalo todo, cuéntelo Quiero todo. que me sigan. La cantidad de información que sustenta esta, vamos a decir, la hipótesis, aunque a mí me parece claramente refutable, es mucha. Pero quiero partir agradeciendo al señor Ruperto Ordóñez, quien me hizo llegar este DVD, Verdades Bíblicas Reveladas, que se hace cargo en un discurso de más de 2 horas, un pastor en particular revela a partir de libros específicos del Antiguo y el Nuevo Testamento que logran concordar entre sí. Son como piezas de un todo que hay que ir avanzando en ciertos textos muy específicos que hablan respecto de la segunda venida de Cristo y, más importante aún quizás para estar atentos nosotros como seres humanos normales, sobre su opositor, sobre el anticristo. ¿Quién sería? Y por primera vez, quede para adentro, ¿qué significa realmente el 666? Hoy día lo vamos a entender. Mucha atención, porque todo esto parte con el profeta Daniel. Ustedes saben que Daniel, y junto con el gran Nabucodonosor, tuvo un sueño visionario de cómo iban a ser los grandes reinos de ahí en el futuro hasta el fin de los tiempos. Y eso fue representado por la siguiente figura. Vale decir, toda la historia de los reinos del hombre, incluido el hombre que se antepone al poder de Dios y a Cristo en específico, iba a estar en esa figura. Mucha atención. Tenía obviamente esa cabeza de oro que representa al imperio babilónico, que obviamente detentó su poder entre el 605 y el año 539 a.C. Luego las partes de plata, como pueden ver ya más hacia abajo, es el imperio medo-persa. Bronce también, que es parte de la cintura, ¿sí? Ese traje. Esto fue visto en un sueño profético. Esa figura fue visto con esa forma y Daniel fue el que le explicó al rey Nabucodonosor qué significaba y que es ni más ni menos cómo iban a ir surgiendo los distintos reinos hasta que finalmente la llegada de Cristo. Representado con un metal. Exactamente. Y aquí viene lo curioso, qué bueno que dijiste eso, porque el imperio romano, que es el último, que es por esas piernas, que está hecho con un material de hierro, fue del año 168 al 476 después de Cristo. Pero hay algo particular en esa figura. Está hecho de puros metales. Pero los pies son 10 dedos de metal, al igual que las piernas, ¿cierto? De hierro. Claro, los 10 dedos de los pies, pero los pies en sí son de barro. Los dedos son de metal y los pies son de barro. Frente a esa pregunta, Daniel le explicó y le dio a entender. Los 10 dedos de hierro son los 10 reinos en los que se va a disgregar el imperio romano, que obviamente mandó a matar a Jesús sin ir más lejos, y obviamente el barro, que es un elemento extraño que está metido entre todos estos metales, representa a la iglesia y que va a surgir de esos poderes fácticos. Vayan siguiéndome hasta ahí, porque esta es la primera imagen que nos va a comenzar a dar las claves de cómo va a ir funcionando esto. Mucha atención, porque aquí viene lo complicado, porque Daniel, aquí es porque ustedes saben que en el Apocalipsis se habla de bestias, ¿cierto? Vi surgir en el mar la bestia, y siempre se habla que tienen 10 cuernos, 10 dedos de metal también. Los 10, ¿saben por qué es constante? Porque eso tiene un hecho histórico, porque lo que está diciendo ahí, que el anticristo va a nacer después del imperio romano. Y cuando nosotros sabemos que históricamente, ¿saben qué? El imperio romano se dividió después de la caída de Roma, de todos los emperadores, en 10 naciones, que son las que conforman la Confederación Europea. Obviamente, por ejemplo, los lombardos son los italianos, los alemanes son los alemanes, ¿ciertos? Los anglosajones, los ingleses, los francos, los franceses, exactamente. Antes era el Imperio Romano y se dividió en 10 naciones que son las principales de Europa, y obviamente eso representan los 10 dedos de metal nacidos de las piernas del Imperio Romano dividido, pero entre medio va a haber algo muy preocupante, que es ese barro que representa a la iglesia. Mucha atención, porque él habla de cuernos en las bestias, que además, como estos 10 dedos, son las 10 naciones, y de entre ellos, aquí es donde se refiere el anticristo. ¿Sabe cómo le llama Daniel? El cuerno pequeño que van a ser entre estos 10 cuernos de la bestia principal. Pero vamos atendiendo. La Biblia dice, este video lo explica, y por fin yo lo tengo claro, y al no dudarlo, esta es la explicación a partir del profeta Daniel y sumando el Apocalipsis, quién es el anticristo y qué significa el 666. Daniel dice, hay 12
claves, 12 pistas para distinguir quién es indudablemente el anticristo. Nosotros hoy día vamos a presentar 6 porque las otras, digamos, son casi una amplificación de la misma. Primero, tiene que ser un poder romano. De todas maneras, obviamente tiene que ser como parte de los 10 dedos, ¿cierto? O los 10 cuernos de la bestia, que se le llama que es el cuerno pequeño. El anticristo tiene que nacer dentro de estos 10, ¿ok? Por otra parte, lo que dice Daniel específicamente, tomado de la cita de la Biblia, en Daniel 7:24 dice: y de los 10 cuernos, que es semejante al ídolo con sus 10 dedos de fierro, de este reino son 10 reyes que se levantarán, pero otro se levantará después de ellos, después de que estén estas 10 divisiones del Imperio Romano, Francia, Inglaterra, todo lo demás, va a haber uno después de ellos. Ese es el anticristo. Primera pista, primera de 6. Él será diferente de las anteriores. Hay bronce, oro, metal, claro, hierro, y de repente aparece esta cuestión de barro, que eso no tiene nada que ver. Seguimos diciendo, será diferente de los anteriores, y atención, y subyugará a 3 de los 10 reinos anteriores. ¿Saben qué? Aquí viene algo raro. Se supone que ese cuerno, hay 10 cuernos que representan la subdivisión del Imperio Romano, y sale este cuerno pequeño, que es la primera pista para identificar al anticristo. Dicen que cuando ese cuerno pequeño nazca entre medio de estos 10 reinos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, va a hacer desaparecer a 3 de estos reinos. Pues bien, fíjense que históricamente desaparecieron los ostrogodos, los éruros y los vándalos. Obviamente, de estos reinos no hay descendencia. Los franceses, los alemanes, ¿cierto?, siguen existiendo ahí, pero estas 3 no siguieron existiendo y fueron una de las 10 divisiones del Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Desaparecen porque hubo alguien que las hizo desaparecer, y ya nos vamos acercando a quién es este anticristo. O sea, Imperio Romano, emperadores, César, todo lo demás, está contra Cristo. De repente, cuando el Imperio Romano cae, se dividen estos 10 países, que hoy día son los países europeos que todos conocemos. En algún momento eran 10, y hasta que apareció uno. Apareció uno de repente y hizo desaparecer a 3 de los 10, que son los ostrogodos, digamos, los érulos, los vándalos, ¿ok? Un país pequeño. Exacto, un país pequeño. Vamos hasta ahí. Esa es la primera pista. Segunda pista, son 12, nos vamos a hacer cargo de 2. Esto tiene que ocurrir cuando surge este cuerno pequeño después del año 476. Tiene que necesariamente suceder después del año 476, porque el Imperio Romano tiene que estar dividido en 10 partes, ¿ok? De hecho, el último emperador romano se llamó Rómulo Augusto, y ahí es cuando cae en la Roma, se dividen en estos 10 países. Entonces ya tenemos una pista que el anticristo o su representación tiene que ser después del año 476, ¿ok? La tercera pista dice ahí: tiene que haber arrancado de raíz los 3 reyes de los 10 reinos en los que se dividió Roma, que es lo que les contaba. Daniel, ¿qué es lo que dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos de esta bestia que era el Imperio Romano, las piernas, ¿cierto?, que se dividió en estos 10 dedos de los pies, dice: he aquí otro cuerno, uno pequeño. Aquí es cuando nos empezamos a preocupar del anticristo. Surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de él. Lo que les contaba, cuando surgió este pueblo, nación, reinado, rey, que es el anticristo, sacó a estos 3, digamos, que eran parte de los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Eso es Daniel del capítulo 7 al 8. Vamos a la cuarta pista. Dice: